Realmente la recuperación de Europa es aún lenta, pero en el sentido de que la mayor parte de los compatriotas están en España, la mayor parte de los compatriotas que remesan efectivos están en España, aunque sea muy poco, muy baja esa recuperación, contribuye a que eh, se les contrate más. Acordate que en pandemia lo que ocurrió fue los puestos que primero se dieron de baja fueron los de menor necesidad, entre ellos los de servicio doméstico y los jóvenes, los prestados por los jóvenes que recién iniciaban. Bueno, nuestros compatriotas iban a prestar ambas cosas, ¿verdad? Servicio doméstico y encima se van las personas más jóvenes. Ahora con la recuperación paulatina de España se va dando un poco más de envíos de parte de los compatriotas. De hecho, el acumulado al año ya saltó casi un cuarto, es un cuarto mayor, 25% mayor el acumulado a agosto, creo. Entonces, eso hace que ellos puedan remitirnos más, un poquito más de remesas. También que la inflación se vaya moderando. España es uno de los países que tiene una moderación importante de la inflación en los últimos meses, entonces se pudo dar este envío. Básicamente yo creería que de hecho los números así lo señalan, es España el principal motivo de la variación de las positiva de las remesas. Marta, estamos viendo una variación positiva que se mantiene en los últimos meses que están siendo informados por parte del Banco Central del Paraguay. Para los siguientes, ¿te parece que esta tendencia podría continuar? De hecho, es probable, pese a que la inflación europea todavía no se ubica no alcanza su meta, se va moderando y como a finales de año es la época normal donde los compatriotas envían más eh, euros a sus familiares aquí en Paraguay, es probable que se mantenga esta tendencia, salvo que ocurra algo extraordinario con la influencia del conflicto de Israel-Jamás, ¿verdad? Por el momento ya han logrado resolver en parte lo de Rusia-Ucrania en el sentido de que la inflación en Europa se debía en parte importante a la parte energética. Entonces, tienen un plan con el que han logrado mitigar ese impacto. Entonces, se va moderando su inflación. Entonces, salvo que ocurra algún factor externo, es de esperar que con la inflación moderándose y la época normal de fiesta de fin de año, las remesas sigan en aumento. Marta, ¿y qué se observa con relación a los países de la región, Brasil y Argentina principalmente? Sobre todo en el caso de Argentina, estamos teniendo una situación bastante complicada con la inflación. De repente, eso estaría afectando en cierto modo también a lo que son los envíos de remesas familiares. De hecho, si bien Argentina creció un poco, las remesas de Argentina crecieron un poquito, eh, esa inflación es como para pensar dos veces si seguirá el ritmo desde la Argentina. Ellos no están pudiendo controlarla y lo que preocupa un poco también es que lo que envían acá tiene un muy bajo valor. Eh, el peso ha perdido valor considerablemente en respecto al guaraní, sigue teniendo un valor positivo, pero es ínfimo comparado con meses pasados, años pasados, entonces peor todavía con años pasados. Entonces, eso sí es un poco, no sé si decir la palabra sería preocupante, pero sí el valor de esas remesas aquí no impactaría mucho en la ayuda a la familia, ¿verdad? En el consumo de esas familias. Por el contrario, con lo que ocurre con los que envían de España, el Eurostar tiene una cotización altísima. Entonces, eso hace que, por más de que sean 100 o 200 euros, que en promedio entiendo que está alrededor de 100 euros mensuales lo que envía un compatriota en todo el año. Eso hace que al estar la cotización elevada, sí se traduzca en más guaraníes y por tanto más posibilidades de consumo de esas familias. Son pocas, nada más como para impactar muy grandemente en el consumo total del país. Recordando siempre, Marta, la relevancia que tienen estas remesas para muchas familias que básicamente dependen de este tipo de ingresos. Seguramente se vieron muy afectados
en época de pandemia y post-pandemia, cuando la marcha de las economías de los países de origen se vio impactada y bueno, también eso afectó en cierto modo a las remesas. En la medida en la que la recuperación siga, es una fuente de ingreso importante para muchas familias de nuestro país. Eh, lo que ocurre, Eduardo, es una fuente de ingreso importante. No es un grupo muy amplio, pero sí es un grupo muy vulnerable. Es eso lo que impacta, y impacta bastante fuerte cuando caen las remesas, como en la época de la pandemia. Es un grupo que básicamente sobrevive de esas remesas. Porque los que quedan, sean los niños o sean los padres adultos mayores, no tienen fuentes de ingreso, la mayor parte de los que quedan no tienen fuentes de ingreso más que eso, más que esas remesas, esos envíos. Entonces, el impacto es importante por la vulnerabilidad de los familiares que quedan. Eh, un niño que está en la escuela, sino su tía o su abuela que le está cuidando porque su mamá se fue a España o a Argentina, pues si no logra enviar lo mismo que envía, lo acostumbrado, por decirlo de alguna manera, puede verse resentida o su educación o su alimentación. O lo mismo pasa con los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, a mí más me preocupa el tema de la vulnerabilidad de esas familias cuando ocurren algunos shocks externos que hacen que las remesas disminuyan. Marta, pasando un poquitito a otro tema que también queríamos preguntarte tu análisis sobre lo que es la dinámica económica en lo que va del año 2023. Estamos teniendo un ritmo interesante de recuperación con relación a lo que fue el año 2022. ¿Cómo te parece que estamos marchando en líneas generales y qué te parece que es lo principal para resaltar dentro de lo que va del año 2023? En líneas generales, el año ha respondido a lo esperado en el sentido de al primer semestre. Todos sabemos que el primer semestre de la economía paraguaya ya tiene su definición. Si bien después ajustamos décimas, ya en el primer semestre ya tenemos con la zafra, ya tenemos prácticamente definido. En líneas generales, la actividad está respondiendo a esas expectativas, está cubriendo esas expectativas y por la producción agrícola. El, estos 2 meses del año también serían un poquito dinámicos por la época de aguinaldo, siempre tendemos a gastar más aún antes de tenerlo, entonces eh, eso haría que se mantenga el dinamismo positivo. No obstante, hay algunas cuestiones que todavía presionan un poco al consumo, como que algunos precios, si bien la inflación se va moderando, los precios principales de la canasta básica todavía muestran algunas fluctuaciones y otros ya están muy arraigados. Por ejemplo, ya es costoso el tema, ya subieron los precios de salud y educación y transporte, y eso está muy dentro ya de la canasta. No es que depende solamente de que suba o bajen las hortalizas o suba o no bajen las carnes, ¿verdad? Entonces, por ahí lo que podría ser que se resienta un poco el consumo, pero la actividad en sí, la producción en sí, que es tu pregunta, sigue su ritmo, o sea, sigue su ritmo de recuperación, no uniforme, eso sí, para mí no es uniforme, se está dando más en los sectores involucrados vinculados a la cadena agrícola, y hay algunos sectores incipientes, y son esos los que hay que ver, con esos sectores con potencial para estabilizar la economía, para que no dependa tanto de los vaivenes del sector agropecuario, ¿verdad? Que mucho aporta a la economía, sí, pero que nosotros necesitamos darle una estabilidad a esa actividad. Pero aparentemente va a seguir su curso, va a seguir su recuperación, su ritmo normal. La producción. Puntualmente es el sector de la construcción, por lo menos según los datos del Banco Central del Paraguay, el que se está viendo más afectado en lo que va del año 2023 y que se proyecta cerrar un año bastante complicado, Marta. Hay otros sectores que podrían también estar prendiendo alguna señal de alarma dentro de lo que es el desempeño de la economía. Principalmente es el de la construcción por el hecho
¿por qué alarma? La construcción emplea a mucha gente, Eduardo. Entonces es un poco, no es un poco, es bastante importante dentro de la economía. Pese a que el aporte sea del 6 o el 6% aproximadamente al PIB, eh, que la construcción se retraiga implica que la gente que tenemos, con las capacidades que tenemos, tenga menos oportunidades. Entonces, y el de la construcción es el que preocupa un poco algunos servicios que no están todavía recuperándose del todo, en el sentido de que todavía nos cuidamos con el tema de salir y demás. Si bien los hoteles y restaurantes se están recuperando, no están todavía con toda su fuerza, con toda su normalidad, por decirte de alguna manera. En contrapartida, hay algunos sectores como los plásticos y demás que están surgiendo. Entonces, hay que ver, potenciar esos sectores como para poder no depender tanto de lo que diga Don Clima, ¿verdad? Marta, ¿y cuáles son las perspectivas para el año 2024? Yo sé que todavía hay que ir juntando mucha información y viendo sobre todo cómo se va a ir desempeñando el clima para saber cómo el agro se va a desempeñar, que es una cuestión fundamental. Pero con los datos que tenemos a partir en este momento, ¿qué es lo que están proyectando para el año 2024? Según los organismos internacionales, hay perspectivas de crecimiento económico otra vez para el año que viene, pero en menor medida que este año. A, a ver, explicar un poco lo que ocurre cuando uno tiene una caída o un bajo dinamismo como ocurrió en el 2022. Un país se recupera a un ritmo importante. Nosotros lo vamos a hacer alrededor, entendemos desde la consulta, alrededor del 5, más o menos 0,5, eh, este año. Pero el siguiente, si vuelves a replicar el mismo comportamiento, tu salto ya no es importante, porque ya lo diste de la caída del año pasado, ya lo diste este año en el 2023 y el siguiente ya va a ser más normal. Con un niño neutral, con la ganadería sin sacrificar tantos vientres, y con alguna actividad industrial recuperándose, nosotros prevemos que pese a eso estaríamos por debajo de lo que fue el crecimiento tendencial de los últimos quinquenios, ¿verdad? Que estuvo alrededor del 4,2, en algunos quinquenios 4. eh, Nosotros creemos que estaríamos alrededor del 3,8, porque ya el aporte sigue siendo importante de los sectores tradicionales, pero ya no nos permiten dar el salto cuantitativo que nos permitían dar décadas atrás, ¿verdad? También tenemos en cuenta que los precios afectan del otro lado del PIB, afectan del lado del gasto. Los precios internacionales se están moderando y nosotros dependemos de esos precios internacionales, dependemos de la demanda de que pueda haber de la carne. Entonces, entendemos que va a estar un poco por debajo. También, eh, o sea, alrededor del 3,8. También los organismos multilaterales están en esa, un poquito más abajo, están con 3,5, justamente porque el crecimiento tendencial del país se va reduciendo, eh, porque el modelo en sí sigue aportando, pero ya no nos permite dar esos saltos, como te decía recién. Entonces, repito, por más de que sea como un disco rayado, hay necesidad de ir generando otras fuentes de crecimiento que complementen la que tenemos. El modelo es bueno, el modelo nos ha permitido crecer, pero ya tenemos que ayudarle, ya A lo tenemos que mejor las vigilar a cuestiones nosotros. Discúlpame, a lo mejor las cuestiones como, por ejemplo, las inversiones en el sector forestal podrían ayudar a una diversificación un poco más importante de la economía paraguaya y eso también ir generando un nuevo motor económico, Marta, ¿o te parece más limitado su impacto en cuanto a lo que es el Producto Interno Bruto? Y, el sector forestal aportaría, si fuera una industria, aportaría bastante. O sea, si fuera tomar, a- hacer lo de la celulosa, por ejemplo, o por forestal en sí aporta, su impacto en el empleo es limitado también como en el agro, pero aporta. Tendríamos que ver algo que algunos sectores, algunas industrias que puedan absorber la mano de obra,
Tendríamos que capacitar la mano de obra porque no es suficiente con generar empleo y no tener gente empleable. Entonces, para lograr un aumento de la productividad, que es lo que necesitamos para aprovechar, ya no puedo decir bonos demográficos, o sea, puedo todavía decir, pero ya nos quedan muy poquitos años. Para aprovechar la transición demográfica, tendríamos que hacer que esas personas, ese capital humano fuera más productivo. Entonces, es generar de ambos lados las condiciones, eh, prever condiciones para la inversión física, inversión en fábricas, inversión en servicios especializados, en tipo eh, software y demás, eh, inversión en nuevas industrias que no dependan tanto de la materia prima, generar condiciones para que las industrias de otros países vean una oportunidad de hacer parte de la producción aquí, ya sea de servicios o de bienes, a modo de que se generen puestos de empleo para empleo, pero esos puestos deben ser ocupados por personas con las capacidades y habilidades para esos empleos, y eso es un desafío que estamos teniendo. Marta, finalmente, para tener también en cuenta dentro de todo lo que es el análisis, el contexto internacional, con altas tasas de interés de referencia todavía en los Estados Unidos, la escalada de conflictos como por ejemplo lo que ocurre en el Medio Oriente, el conflicto presente de Rusia-Ucrania, que si bien ya se fue internalizando en materia de impacto económico, sigue siendo una cuestión que está todavía ahí dando vueltas. ¿Ese escenario internacional te parece que en cierto modo también podría ir teniendo algún tipo de impacto, efecto limitante para nuestro país? ¿O te parece que nuestro país, como viene haciéndolo en cierto modo, puede seguir experimentando un crecimiento económico un poquitito saliendo de ese contexto internacional complicado? El- Al ser los sectores tradicionales poco dependientes de esas inversiones, porque lo que hacen esas tasas altas es limitar el flujo de capitales hacia acá. Podemos esperar que podamos seguir en el crecimiento que señalamos, ¿verdad? Alrededor de lo tendencial. Lo que sí va a limitar eso es justamente complementar, ir más allá de lo que normalmente crecemos nomás luego y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque al ser las tasas en Estados Unidos, en Europa alta, eso es más seguro, por más de que esté alrededor del 5%, es más seguro prestar que un capitalista dice, bueno, voy a invertir nomás en Estados Unidos, voy a invertir nomás en dólares, eh, a 5% que arriesgarme a llevar mi capital a Paraguay, donde todavía no sé si tengo la mano de obra calificada, todavía no sé cuánto me voy a demorar en montar una fábrica que esté operativa. Entonces, se van por lo seguro. Somos un buen país. De hecho, Fitch acaba de mantener nuestra calificación soberana y subió el cielo, eh, pero, y eso señala que estamos bien, pero relativamente comparado con una economía ya estable que sabemos que va a generar, apenas se recupere, va a generar el retorno esperado, entonces la opción es ir ahí. Las tasas altas en las economías avanzadas hacen eso, compiten con el financiamiento con nosotros. Por más de que seamos buenos alumnos, somos buenos alumnos. Eh, Eso por un lado. Por el otro, los conflictos en Rusia-Ucrania y en Israel con Hamas, esto nos pone en duda la disponibilidad, nadie dice que fuese una certidumbre, pero la disponibilidad de la energía, que dependemos muchísimo nosotros del petróleo, eso también puede verse afectado. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es abrir el paraguas, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Vamos a abrir nomás el paraguas porque eso puede darse que después nos falte petróleo y por tanto no llegue suficiente combustible acá. Y si no llega suficiente combustible, ¿qué pasa con el precio? Sube el precio del combustible. Y si sube el precio del combustible, hay una cadena de bienes y servicios que se suben porque el supermercado usa transporte para eh, distribuir su mercadería, o para su distribuidor le cobra el transporte más caro. Entonces, sí,
si hay inflación, no solo afecta a nuestro consumo, afecta a las decisiones de inversión. El inversionista tiene que estar seguro de que cuál va a ser el ritmo que va a seguir la inflación, a modo de decir, bueno, prever esa inflación dentro de su retorno. Por ese lado, esas son las presiones, esos son los factores de riesgo que todavía tienen en cuenta no solo el Banco Central del Paraguay, todos los bancos centrales del mundo.